habéis pillado, comprando un vuelo para un lugar muy especial. Aquí pone que sobran todavía unas plazas, así que, si queréis, acompañarme conmigo al viaje. Uf, qué largo y movido ha sido el viaje. Pero por fin estamos aquí, en una de las 60 billones de células que forman nuestro cuerpo. Para llegar hasta aquí, hemos tenido que reducirnos al tamaño de prácticamente 10 micras, ya que estamos en el interior de una célula. Ya que estamos aquí, vamos a aprovechar para hacer un poco de turismo y darnos un paseo por las diferentes partes de la célula. Sabéis que la célula es la unidad morfológica y funcional más pequeña de un ser vivo y esta está compartimentada, es decir, tiene diferentes almacenes encargados de realizar diferentes funciones dentro de la célula. Pues vamos a dar un paseo por estos diferentes orgánulos, a ver lo que nos encontramos, qué función y qué estructura tiene cada uno de ellos. Así que os invito a hacer un poco de turismo conmigo. ¡Vámonos! Antes de nada, recordad que en las células eucariotas nos podemos encontrar células de dos tipos, muy parecidas entre ellas, pero a la vez con unas diferencias claras. Por un lado nos encontraremos las células animales y por otro las células vegetales. Vamos a estudiar cada una de ellas y las diferentes compartimentaciones en las que nos encontramos. Vamos a empezar nuestro recorrido turístico primero por la célula animal. Luego, posteriormente, veremos las diferencias con la célula vegetal. La célula animal mide entre 10 y 30 micras aproximadamente. Con respecto a la vegetal, la animal posee una forma más irregular, ya que ésta tiene una membrana plasmática desnuda, es decir, no está recubierta por una pared celular, como luego veremos el caso en la célula vegetal. Y hablando de membrana plasmática, vamos a acercarnos un poco más a ella para ver cómo es. La membrana plasmática, para que nos entendamos, es una especie de muralla que rodea la célula, separándola así del exterior. Pero esta muralla no está totalmente cerrada, es decir, por ella se pueden regular el paso de sustancias, como cuando en una muralla se baja el puente levadizo para que pase un ejército. Además, esta muralla protege a la célula de agentes externos. Está formada por una bicapa de lípidos a la que se le unen glúcidos, colesterol y proteínas. Son las proteínas las que hacen esas puertas de entrada y salida de la membrana plasmática. Si observamos la célula, por debajo de la membrana plasmática hay un montón de orgánulos. Estos orgánulos están en un sitio concreto y además la célula tiene una forma concreta. ¿Cómo mantiene la célula su forma y además de que todos los orgánulos estén en su sitio? Esto se consigue gracias al citoesqueleto. El citoesqueleto es una estructura que sostiene la célula, una especie de armazón, como cuando se está construyendo un piso y se pone un andamio. Este andamio está formado por tres tipos de fibras proteicas: los filamentos intermedios, los microtúbulos y los microfilamentos. Esto en capítulos posteriores lo estudiaremos con más profundidad. Su función es mantener la estructura y el sostén de la célula, pero además son los responsables que los orgánulos se muevan por todo el citoplasma. Es decir, los orgánulos no están quietos en el citoplasma. Hay algunos que luego veremos que se mueven por el citoplasma, incluso pueden llegar a fusionarse con la membrana plasmática. Si le echamos un vistazo a la célula, vemos que hay un orgánulo que sobresale en tamaño sobre los demás. Este es el núcleo. Un orgánulo muy importante para la célula, ya que en él se contiene toda la información genética necesaria para la vida y los procesos de la célula. De mando, y precisamente el centro de mando se encuentra aquí. Consta de una envoltura nuclear que está constituida por una doble membrana en la que aparecen una serie de poros nucleares. Estos poros permiten el intercambio de moléculas con el citoplasma. También posee un nucleolo. Es una estructura que programa la síntesis de ribosomas, es decir, en esta
pequeña bolita interior es donde está la información genética para que se creen los ribosomas, que luego vamos a ver qué son. Y la cromatina. Está formada por unas proteínas especiales llamadas histonas, que están unidas al material hereditario, el ácido desoxirribonucleico, es decir, el ADN. Durante la división celular, la cromatina se condensa y se forman los cromosomas, una estructura en forma de bastoncitos que poseen 2 brazos. Cada segmento de este cromosoma y por tanto del ADN contiene información precisa para fabricar una proteína determinada. Estos segmentos específicos que sintetizan una futura proteína se denominan genes. Aunque cada célula tiene todos los genes, solo utiliza unos pocos. De ahí reside que haya unas células diferentes a otras. La mayoría de las células humanas contienen 23 pares de cromosomas homólogos. Se llaman así porque los 2 miembros de cada par tienen la misma forma y tamaño, y cada uno procede de un progenitor, uno del padre y otro de la madre. Por tanto, si tenemos 23 pares de cromosomas, tendremos un total de 46 cromosomas. La única excepción de células que no tienen 46 cromosomas, sino que tienen la mitad, 23, son los gametos, es decir, los óvulos y los espermatozoides. Lo siguiente que vamos a ver es el motor que tiene la célula para ponerse en marcha. Un coche necesita un motor para arrancar, pero además necesita gasolina. En la célula, este motor serían las mitocondrias y la gasolina se llamaría ATP. La mitocondria es un orgánulo alargado que posee doble membrana, una externa lisa y otra interna plegada en forma de cresta. En el interior de la mitocondria hay enzimas, proteínas y ATP, que es esa gasolina de la que estábamos hablando. Su función, como ya sabéis, son la de ser centrales energéticas, es decir, donde se producen una serie de reacciones químicas que ponen a la célula en marcha. En ella se realiza la respiración celular, en la que se queman nutrientes y oxígeno y se desprende dióxido de carbono. Y por supuesto, gracias a ella se obtiene la energía necesaria para realizar todas las funciones celulares. Mitocondrias, nuestras centrales de energía. Cuando es necesario, queman los alimentos que nos traen. Y además, toda la respiración del organismo se hace aquí. El siguiente orgánulo que vamos a ver es un orgánulo también bastante grande y que nos lo encontramos alrededor del núcleo. Como podemos ver, está a continuación de la membrana nuclear. Este orgánulo se denomina retículo endoplasmático rugoso. Veremos que este es el rugoso, pero que después encontraremos también un retículo endoplasmático liso. Es un conjunto de sacos aplanados por el que circulan todas las proteínas antes de ir al aparato de Golgi. El término rugoso se denomina así porque en la membrana encontramos pegaditas a él una serie de ribosomas. El retículo endoplasmático rugoso participa en la síntesis y maduración de algunas de las proteínas que se necesitan para el funcionamiento de la célula. Vamos a observar más de cerca estos ribosomas. Los ribosomas son unas estructuras que pueden estar, como hemos dicho, pegadas al retículo endoplasmático rugoso, pero que también pueden estar libres en el citoplasma. Está formada por 2 subunidades. Esto significa que está formada por 2 partes. Una parte o subunidad grande y otra parte o subunidad pequeña. La función que llevan a cabo los ribosomas es la de sintetizar proteínas, es decir, convertir el ARN en una cadena proteica, convertir el ARN en proteínas. Pero este proceso es bastante complejo y para ello ya dedicaremos un vídeo posterior.
Un momento. Ya está. Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué es? Los ribosomas, nuestra cadena de montaje de proteínas, y poseemos miles y miles de ellos. Ah. Recordamos que habíamos dicho que había un retículo endoplasmático rugoso, pero que a continuación había un retículo endoplasmático liso. Como veis, este no tiene adherido los ribosomas a su membrana. Por tanto, el retículo endoplasmático liso son una serie de tubos que están a continuación del retículo endoplasmático rugoso. Su función es la de sintetizar lípidos y eliminar sustancias que son tóxicas para la célula. Recordad que cuando hablábamos del retículo endoplasmático rugoso decíamos que por él pasaban todas las proteínas antes de ir al aparato de Golgi. El aparato de Golgi es una especie de almacén donde se empaquetan las proteínas. Es una estructura formada por una serie de sacos apilados. A cada uno de estos sacos se le denomina dictiosoma. De estos sacos salen una serie de vesículas que transportan las proteínas a otros lugares. En el aparato de Golgi se completa la fabricación de las proteínas que venían del retículo endoplasmático rugoso. Además, gracias al aparato de Golgi se pueden secretar proteínas a otros lugares de la célula. El aparato de Golgi además está conectado con la membrana plasmática, es decir, estas vesículas se pueden fusionar con la membrana plasmática y salir al exterior de la célula. También el aparato de Golgi forma los lisosomas primarios. Ahora veremos lo que son los lisosomas. Admiren igualmente cómo es nuestro almacén de provisiones. Y sabéis, también fabricamos para la exportación. He aquí nuestro objetivo, uno de nuestros lisosomas. Aquí es donde se va a realizar vuestra transformación. Os espera una nueva vida. ¡Qué bonitos, qué monos! ¡Es verdad, es verdad! Pronto seréis igual que ellos. Fijaros, aquí tenemos el aparato de Golgi que salen de él una serie de vesículas que pueden fusionarse con la membrana plasmática. Además, esta serie de vesículas es lo que forman los lisosomas primarios que ahora vamos a ver. Los lisosomas son vesículas rodeadas de membrana plasmática que, como hemos dicho, son procedentes del aparato de Golgi. Pero estos lisosomas contienen unas enzimas específicas, enzimas digestivas, que tienen la capacidad de degradar moléculas que no les sirven a la célula. Por tanto, su función es la de digestión celular, es decir, descomponer aquello que no es útil y que a la célula no le sirve para absolutamente nada. Por último, vamos a ver una estructura exclusiva de células animales, que son los centriolos. Esta pequeña estructura tubular que tiene dos partes. Los centriolos son una estructura formada por 9 grupos de 3 microtúbulos. Aquí podemos observar 3 microtúbulos que se unen en forma de estrella, formando un total de 9. En cada célula hay 2 centriolos cruzados en forma de L, que forman 90 grados. El conjunto de un centriolo con otro centriolo se llama centrosoma. Participa en la formación del resto de microtúbulos que hay en la célula. Recordamos que cuando hablamos del citoesqueleto, en el citoesqueleto había microtúbulos para formar esa especie de armazón que sostenía la célula. Pero también los centriolos intervienen en el crecimiento de cilio y flagelo para mantener su estructura y también intervienen en la división celular. Son los encargados de separar los cromosomas durante la mitosis. Los cilios y los flagelos, que esta célula no presenta ningún flagelo, son prolongaciones, los cilios más cortas y los flagelos más largas, pero que ambas sirven para el movimiento celular, es decir, algunas células pueden desplazarse por medios líquidos gracias al movimiento de cilio y flagelo. Y hasta aquí lo que debéis saber sobre la célula animal. Pero recordamos que la célula animal no es el único tipo de célula eucariota, sino que también hay otro tipo de células eucariotas
que tiene unas peculiaridades y difiere un poco con respecto a la célula animal. Esta es la célula vegetal. A simple vista podemos encontrar algunas semejanzas y algunas diferencias. Por ejemplo, semejanzas que tiene un núcleo, retículo endoplasmático, rugoso, retículo endoplasmático liso, mitocondria, aparato de Golgi, pero sin embargo nos encontramos varias diferencias notables. La primera de ellas, que tiene una estructura mucho más regular, ya que alrededor de la membrana plasmática se presenta una pared celular. Además, vemos un orgánulo de muy gran tamaño que la célula animal no lo presentaba, la vacuola, y otros orgánulos de color verde, los cloroplastos. Vamos a ir viéndolos uno a uno. En primer lugar, ese orgánulo de gran tamaño se denomina vacuola, que son vesículas membranosas y rellenas casi en su totalidad de agua, aunque también poseen sales, azúcares y proteínas. Su función es doble. Por un lado, la de mantener la turgencia celular, es decir, mantener que la planta esté erguida, ya que es una especie de globo que se hincha dentro de la célula. Pero también es un almacén de sustancias de reserva, es decir, la planta almacena en la vacuola determinadas sustancias como pueden ser agua, azúcares o sales minerales para, en tiempos de sequía o de no provisión de alguna de ellas, pueda tener para realizar sus funciones. El siguiente orgánulo exclusivo de las células vegetales son los cloroplastos. Los cloroplastos son unos orgánulos ovalados y rodeados por dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. En el interior hay un conjunto de saquitos aplanados que contienen un pigmento de color verde llamado la clorofila. Estos saquitos se denominan tilacoides. El cloroplasto es el lugar donde se produce la fotosíntesis. Eso significa que los cloroplastos capturan energía lumínica y son capaces, a través de una serie de reacciones, transformarla en materia orgánica necesaria para la planta. La última peculiaridad de la célula vegetal era su pared celular. Una estructura que envolvía a la membrana plasmática, la protegía y le confería rigidez. La pared celular presenta varias capas y se puede agrupar en pared primaria, la primera que se forma, y pared secundaria, de formación posterior. Y hasta aquí los diferentes orgánulos que contiene la célula vegetal. Si os habéis dado cuenta, en la célula vegetal no existe ni los centriolos ni los lisosomas. Aquí os dejo un cuadro de resumen con las diferencias principales entre células vegetales y células animales. Intentaré dejarlo en un link por aquí abajo también. Y esto ha sido todo de este impresionante viaje. A lo largo de Biosfera seguiremos haciendo muchos más viajes al interior del cuerpo humano. Pero por ahora no os perdáis el álbum de selfies que me he hecho durante mi ruta turística. Nos vemos en el siguiente.